Muy buenas a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Crítico, este programa acompañamiento de la vida electoral de nuestro país, que hoy está festejando, si no me equivoco, que ya puede tomar cerveza, whisky, beberajes. Puede votar, Punto Crítico puede votar, puede manejar. Punto Crítico puede hacer un montón de cosas porque estamos festejando la mayoría de edad, 18 programas de Punto Crítico acá, con Lucía, nuestra productora, Javier, nuestro operador de lujo, y George. ¿Cómo estamos, Lucas? Vamos a ver qué es lo que pasa con todo George. Ya te vi que estabas más o menos ahí tomando un poquito de agua, pero vamos a ver qué pasa. Sí, bastantes programas. Tenemos para el segundo bloque pautado con Eduardo Lust, uno de los candidatos a presidente por el Partido Constitucional Ambientalista, que nos dijo que, obviamente por cuestiones de agenda, en este momento todos están bastante cortos. Él se va a hacer un lugarcito para estar con nosotros, pero todo pasa por algo igual. Hoy vamos a tener nuestro tercer candidato a presidente y además el hecho de que lo tengamos en el segundo bloque nos va a permitir hablar en el primero, acá en esta primera media hora, sobre un montón de actualizaciones que tiene la campaña, que por haber tenido determinados invitados en los últimos programas no hemos podido profundizar. Agradecer mucho a la comunidad que está siendo muy activa, recibió bien el Instagram, que es relativamente nuevo, y nos está siguiendo mucho en YouTube, en Twitter y en Spotify, donde subimos on demand los programas, y además compartimos otro contenido vinculado a la campaña política que tiende a picantearse, como dicen los jóvenes, y después afloja, y estamos en esos días que podrían decirse flojos, pero venimos de varios movimientos interesantes, ¿no? Ya tenemos equipos de gobierno confirmados, ya tenemos algunas previsualizaciones de lo que va a ser un final muy cerrado de ambos plebiscitos, y tenemos la gran incógnita el día de hoy en nuestro país, que es, o al menos el Partido Colorado quiere que pensemos que es, quién va al balotaje contra Yamandu Orsi. Sí, tenemos un nuevo spot que salió también de Ojeda, que es nuevo, es de esta semana, en el que Ojeda se muestra con varias mascotas y con las nuevas conformaciones de cómo son las familias y los toma como tal. Y ya que lo nombraba, voy a hacer crítica de los primeros comentarios que estuve leyendo, ¿no? Mucha gente decía que no hay un solo perro adoptado en el spot. Directamente son todos perros de raza, que son perros que directamente se compran. Yo he tenido más pulgas en mi vida que todas las mascotas juntas del spot de Ojeda. Eso es una de las grandes críticas que tiene. Obviamente que sabemos que es un Andrés Ojeda que se viste y se embandera bastante con lo que es el bienestar animal y con la salud mental. Sí hay que decir y quebrar una lanza por él, que fue de los primeros que tuvo la iniciativa, y que eso también hizo de que el resto de los partidos y candidatos también empezaran a hablar del tema. No hay que desconocer que no es el único que habla de esto. Incluso llegamos a tener contendiendo dentro de la elección interna, por ejemplo, el Partido Verde Animalista, que fue el partido que en la elección anterior había llevado a Gustavo Salle como candidato a presidente. Gustavo Salle, que tuvimos acá en Punto Crítico y que pueden ver en YouTube, es nuestro programa más visto, hay que decirlo, y agradecerle de nuevo por venir. Yo quiero seguir con lo de los spots de Ojeda, me parece fantástico, genial. Defendí su primer spot, resisto archivo porque pueden escuchar los capítulos anteriores, y defiendo su nuevo spot, el de Sanguinetti, diciendo: yo de Capricornio, 8 segundos, un golazo al ángulo, en términos de política, algo que confirma también el espaldarazo de Sanguinetti, que es, si no es de los grandes ejecutores de la jugada que está ejecutando a su vez la calle Pou a través de Ojeda, empiezo a dudar de eso, no sé si se entiende. Sí, también decíamos que atrás del ascenso de Luis Lacalle Pou como presidente estaba Sanguinetti. Creo que también está atrás del manejo que se está haciendo con Ojeda por parte del lacallismo, Lacalle Poucismo, diríamos, y ahora Sanguinetti. Sí, ya salió igualmente el propio Sanguinetti a decir de que en ese spot que sale él, sale su figura, cometieron un error, que fue haber puesto el logo de la lista misma de Ojeda. Eso ya empezó a generar críticas a la interna del Lo garroñaron a Julio María, digamos. Sí. Él hizo un spot para el Partido Colorado, le pusieron un número de lista delante. Exactamente. Y lo ventajearon. Recordemos también que este spot en el que sale Sanguinetti está catalogado por la lista 25, que es la lista de Ojeda. Pero no nos olvidemos que Julio María Sanguinetti no está dentro de la lista
25, sino que al contrario, él está, o lo que sería parte del sanguinetismo, hoy está apoyando a Pedro Bordaberry. No nos olvidemos de eso. Es verdad. Alguien que quiso seguir la línea, porque también es una de las líneas con las que llegó a la política de estos spots rupturistas, fue Sartori, que se calzó el mameluco de corredor y hizo ahí un spot corriendo en karting solo en una pista. Y es interesante, trata de seguir la misma línea, pero bueno, poca incidencia creo que va a tener porque ya se ve la intención, ya se le ve la sábana de que trata de imitar o tratar de generar el mismo efecto mediático que está teniendo Ojeda, pero Ojeda está teniendo un apoyo de los medios muy superior para lograr su cometido. Sí, bueno, ya que hablábamos de los medios, en el día de ayer, en Canal 4, salió una nueva encuesta. ¿Tá? Esta encuesta es de Opción Consultores y prácticamente se da un empate entre lo que sería la oposición y el gobierno actual o la coalición republicana, en donde los bloques están muy parejos, es decir, estarían con una leve ventaja del Frente Amplio, 42 puntos, y la coalición republicana o coalición multicolor, como le guste decirlo, 41 puntos. Ese 41% se compone de la siguiente manera: 24% del Partido Colorado, es decir, perdón, del Partido Nacional, para romper con lo que decía Lucas al principio, que esa ilusión de que los colorados van a poder realmente tomar la delantera es algo que no se está dando en los números, más allá de aquella encuesta que los daba a unos 4 puntos nada más, pero hoy por hoy el Partido Nacional sigue siendo el delantero de la coalición, con 24 puntos, como decíamos, el Partido Colorado con 12, Cabildo Abierto con 3 y el Partido Independiente con 1. En el caso de llegar a un balotaje en noviembre, como decíamos, se empiezan a dar ciertas reconfiguraciones. Por ejemplo, Yamandu Orsi tendría la ventaja de 7 puntos por encima del nacionalista Álvaro Delgado en 48 a 41. Es decir, estaría creciendo el Frente Amplio en unos 6 puntos de cara a noviembre. Esta encuesta se realizó entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre y, como siempre nos gusta decir a nosotros con Lucas, es una muestra que contó con 1.232 casos, que son los que tomaron a bien de responder la misma. Obviamente que este escenario lo tiene al Frente Amplio prácticamente arañando lo que se podría decir la mayoría parlamentaria, que una cosa es ser gobierno con mayoría parlamentaria y otra cosa es ser gobierno y no tenerla, porque si nosotros tomáramos los números de cara del balotaje, el Frente Amplio todavía no estaría consolidando la mayoría parlamentaria, pese a ser el que tiene grandes chances de alcanzar el gobierno. Obviamente que todo lo que sea propuestas por parte del Ejecutivo va a tener que estar condicionado a lo que se tome en cuenta desde el Legislativo y siempre, como decimos, es mucho más fácil poder tener ese espaldarazo en lo que respecta a impulsar leyes o impulsar reformas cuando uno tiene un respaldo sólido en lo que es el poder legislativo. Sí, está esta intención, como decíamos un poco del Partido Colorado, de querer meterse en el balotaje, o por lo menos decir que se va a meter en el balotaje, porque en este esquema de grandes perdedores que está haciendo la coalición republicana, que está sufriendo un desplome generalizado, el Partido Colorado parece haberse descolgado de esa tendencia y haber empezado a recibir determinado supuesto apoyo, ¿no? Esto va a traer... Dentro de la coalición tenemos dos grandes perdedores. El primer gran perdedor es Cabildo Abierto, ¿tá? Que está 8 puntos por debajo de lo que fue en 2019, y tenemos al Partido Nacional con 5 puntos con respecto a lo que fue la elección de 2019. Ahí están los dos grandes perdedores, porque el Partido Colorado prácticamente se mantiene en sus números en comparación a 2019. Sin duda, es enorme el desplome de Cabildo Abierto. A ver, esto es parte del análisis que tratamos de hacer siempre acá, nosotros y nuestro equipo de 72 politólogos. Es un poco el retorno a Bordaberry que hizo sonar el cuerno y muchos de aquellos que apoyaban al pachequismo, que apoyan a la ultraderecha, que están dentro de Cabildo Abierto, decidieron retornar de alguna manera a su viejo y querido Partido Colorado, de la mano de quien justamente mejor los representó en las últimas décadas, que es Bordaberry, y este reacomodo está exigiendo determinadas posturas y determinado nivel. Yo creo que el fervor por Bordaberry, a menos en los medios,
se frenó de nuevo. Ojeda está tomando impulso a lo que es nivel de plata, básicamente, en la campaña. Pero me interesa que me digas bien qué sentís vos y que siente un poco la audiencia que ha enviado mensajes de qué está haciendo el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio parecía en algún momento venir a arrasar, venir a ganar como ganó sus 3 elecciones, sino obteniendo la mayoría, rozándola, y hay algunas encuestas que hoy le marcan un 40, 42. Sí, también hay una cosa que lleva a que la mayoría parlamentaria del Frente Amplio se ve afectada, que es que en esta encuesta, por ejemplo, se da al Partido Independiente con 2 puntos, ¿tá? Y se da a Identidad Soberana de Gustavo Salle también con 2 puntos, es decir, ya estaría pasando de tener 1 a tener 2 diputados, ¿tá? Lo que hace que esté ingresando con bastante fuerza en la Cámara de Diputados. El que sí estaría perdiendo la banca sería el Peri. Y en lo que respecta, por ejemplo, al Partido Constitucional Ambientalista de Eduardo Luz y a la Unidad Popular, sumados llegan al 1%. ¿Tá? A su vez, un 14% de las personas no ha respondido, y eso también es algo de que los partidos empiecen como a configurar cómo encaran estas últimas semanas de campaña, principalmente en lo que respecta a los indecisos. Obviamente que siempre sabemos que vamos a tener votos en blancos y anulados, pero todavía sigue siendo bastante amplia la gente que dice que no sabe a quién. Obviamente que si nosotros empezamos a desmenuzar esto, mucha de la gente que votó a la coalición en la elección anterior, hoy por hoy capaz que está en duda si votar a Delgado o votar a Ojeda. Muchos, principalmente, como decíamos, de Cabildo Abierto, han vuelto a votar, en este caso, al Frente Amplio y a Orsi, por cuestiones que tienen que ver también a retornar. No nos olvidemos que muchos de los votantes que inicialmente votaban a Cabildo Abierto en la elección anterior provenían mismo del MPP o sectores cercanos al MPP, que con la irrupción de Cabildo Abierto encontraron allí un lugar por algo de novedad también, y que hoy por hoy están retornando. Por eso es que también se explica el crecimiento que ha tenido el propio Frente Amplio. No nos olvidemos que en el 2019 tuvo 39 puntos y hoy está marcando unos 42, 44 en cualquiera de las encuestas. No baja de eso. Hay algunas que le dan un poco menos, pero también están bastante chatas con respecto al resto de competidores. Bueno, es importante hacer al menos un repaso de lo que hoy, también para que quede en el archivo y se pueda también examinar después de las elecciones. Hoy, el 8 de octubre, vaya qué día, tenemos un partido nacional en un desplome bastante significativo. Tenemos un Orsi que se sabe en el balotaje, pero que está pendiente, y muy al pendiente, primero porque milita muy fuertemente el no, parece que le importa más que no salga el plebiscito del PCNT que ser presidente. Tenemos un Cabildo Abierto en un desplome absoluto, que hoy en día está marcando un cuarto o un tercio de lo que votó en su primera elección, lo que parece haber tenido como una vida política muy acelerada, ¿no? Un desgaste enorme para lo que es un partido en un solo periodo de gobierno. Un Mieres que está rezando, no sé a quién, por lograr una banca y sostenerse al menos en el poder legislativo, porque hoy lo dan afuera. Sí, no lo dan afuera, lo dan afuera del Senado, no lo dan afuera de diputados. No nos olvidemos que hoy por hoy el Partido Independiente tiene un solo diputado, ¿tá? Pero que en el momento... ¿Es él el candidato? También es importante eso. Sinceramente desconozco, pero el diputado que tienen hoy por hoy es Iván Posada. Que ya venía repitiendo, porque la elección anterior llegaron a los 3 puntos, fue cuando Mieres estuvo en el Senado, y ahí tenían 3 diputados. El tema sobre el Partido Independiente, que también es cómo se posicionan, y también es parte del desmarque, ¿no? Yo creo que, como decías vos, el que ha logrado tratar de desmarcarse lo mejor posible en esta última tramo de campaña ha sido el Partido Colorado, ¿no? Que no ha sentido tanto el cimbronazo, y que por otro lado, el que sí lo ha sentido y que se trató de desmarcar siendo gobierno o apenas asumido fue Cabildo Abierto. Y hoy por hoy está teniendo ese efecto totalmente inverso, que fue tratar de ser el partido dentro de la coalición que más o menos llevaba la punta de lanza en algunos temas,
¿tá? Como decíamos en el tema, por ejemplo, de la ley forestal, que votó junto al Frente Amplio, o con la ley de medios, que fue directamente también bastante crítico por ese lado, y hoy por hoy no está logrando capitalizar, al contrario, está perdiendo, como decía Lucas, bastante puntos, y eso hace de que Cabildo Abierto directamente esté tratando de llegar hoy por hoy, con los números que le dan las encuestas, a consolidar solamente la banca de Manini en el Senado, ¿no? Es Hoy terrible. tienen 3 Un partido que senadores. fue una bancada muy interesante en su primera contienda electoral, puede llegar a terminar, y atento con lo que estoy diciendo, y acá me arriesgo, pero siempre me arriesgué, siempre le di para adelante a este hombre, Salle, que están, según algunas encuestas, especulando con una posible banca en el Senado de Salle, que sería para Salle tener la misma cantidad de bancas que Cabildo Abierto, que es una, sería no sería otra que un éxito, sería un milagro, pero parece que si no lo logra va a quedar ahí. Pero 2 diputados va a tener. Eso podemos hablarlo y podemos decir casi prácticamente que es así. El Peri se ve afuera, se ve muy afuera en este momento. Algunos otros partidos que pasaron las internas no van a lograr representación parlamentaria, eso es lógico, pero es una configuración del Senado sumamente distinta a lo que veníamos viendo y que va a exigir también una capacidad de negociación tal vez mayor. Incluso si el Frente Amplio no llegara a la mayoría parlamentaria, estamos hablando de que hay una figura que siempre es medio decorativa en nuestro país, pero que toma determinada trascendencia, que va a ser Carolina Cose. Porque ser la presidenta de un Senado con Salle, con un solo senador de Cabildo Abierto en oposición, donde ya se van a sentir en la libertad de decir y hacer lo que quieran, con un partido nacional golpeado, con una bancada muy similar al Partido Colorado, con, ¿por qué no?, Mieres resistiendo y permaneciendo. Es otro panorama, es sentarse a negociar por un lado con el PI, por otro lado con el Partido de Identidad Soberana, ¿tá? Por otro lado con los colorados, por otro lado con los blancos y por otro lado con Cabildo. Negociar a 5 bandas en simultáneo para tratar de conseguir o un solo senador o lo que le haga falta al Frente Amplio para consolidar en el Poder Legislativo sus movimientos. Sí, yo no creo que el Frente Amplio no tenga la mayoría parlamentaria en el Senado. Sí puede no tener la mayoría parlamentaria en diputados por una cuestión de que no nos olvidemos que el voto 16 es el del vicepresidente. Es el que puede, en el 15-15 es el que termina de inclinar la balanza hacia el otro lado. En lo que respecta, por ejemplo, a diputados, no nos olvidemos que todos aquellos partidos que mueren en la orilla son votos que terminan beneficiando al Frente Amplio. Porque por nuestro sistema electoral, todos aquellos que no llegan al 1% son votos que termina absorbiendo el partido más grande. Y que eso, sumado a los restos que ya trae el propio Frente Amplio, consolida bancas. No nos olvidemos la primera elección del Frente Amplio, cuando arrasó y tenía casi, si no me equivoco, 52 bancas. Eso hace de que todo lo que sean partidos menores que no logran ese 1% terminan siendo votos indirectamente beneficiosos para el Frente Amplio. Obviamente que esto no es un llamado a no votar a esos partidos, sino de que también tengamos en cuenta que muchas veces el propio Frente Amplio, y también le pasó a los partidos tradicionales en su momento, ¿no? Tienen abarcan todo el espectro ideológico dentro, por ende es que hay opciones que capaz la gente termina decidiendo, como gran parte de las personas, a última hora en el cuarto oscuro, agarrando una papeleta del Frente Amplio, pensando cuál sería el sector más beneficioso o más parecido a lo que vas a votar originalmente. Sí, yo soy un enemigo de la mala utilización de lo que se conoce como voto útil, ¿no? En nuestro país está establecido que si nadie llega a más del 50% hay un balotaje. Es decir, hay un 90% de probabilidades, desde que se hizo esa reforma, de que haya una elección específicamente para decidir quién querés que sea tu presidente o presidenta. Todavía no hemos tenido oportunidad de elegir una presidenta, pero en el futuro habrá. Ahora, en octubre, votá a quien querés que te represente en el Parlamento. Porque no es lo mismo votar a la 40 que votar a la 404, que votar a la 71. No es lo mismo votar a la 609 que votar a la 1001, que votar a la 90. No es lo mismo
a ver, en Cabildo, votar a los de Radaeli o votar a los de Domenech. No es lo mismo votar a Ojeda que votar a No es lo Bordaberry. mismo votar a Ojeda que votar a Bordaberry. No es lo mismo. ¿Tá? Y ese tipo de perfilamientos después es determinante en la vida legislativa. El Frente Amplio aprendió de sus errores y tiene que estar preocupado no por conseguir 50 diputados, sino que tiene que estar preocupado por conseguir 52. Porque el Frente Amplio durante el periodo de gobierno siempre le captan un diputado que los traiciona, se va y les arruina o les intenta arruinar la mayoría parlamentaria. Así que en diputados es complejo por la representatividad en los departamentos, pero todo va hacia este panorama. El problema es que este panorama, con la quietud que hay, es un panorama peligroso. Déjame recordarte dos personajes que sufrió el Frente Amplio, como fueron Víctor Semproni, por un lado, ¿ah? Y Darío Pérez, más cerca en el tiempo. Son dos personajes que, teniendo banca del Frente Amplio, el propio Frente Amplio lo sufrió y tuvo que salir a renegociar hacia el adentro cómo se configuraban ciertas leyes, ¿no? Esto que decía Lucas es totalmente válido. No nos olvidemos de cuando estuvo dentro, que llegó por la banca del MPP, Jorge Saravia. Exactamente. O tienen poder de veto, vamos a ser claros. Cuando vos tenés una mayoría parlamentaria mínima, esa persona que dice, no, así no la voto, tiene poder de veto. Entonces es muy complejo negociar poder de así. veto y poder de chantaje, que es lo que muchas veces se termina consolidando y transformando realmente, que es ese chantaje en base a tratar de inclinar hacia cierto lado el cómo se diseña o se trata de dirimir el acceso a cierto tipo de leyes y cómo se configuran las votaciones, porque muchas veces pasa de que capaz que en el adentro de tu propio partido no lográs consolidar esas voluntades necesarias, pero realmente del otro lado de la vereda capaz que podés hacerlo y que el chantaje te puede salir incluso hasta más barato todavía. Exactamente, son muchas las opciones, hay muchas cosas por decidir en un gobierno en el que no va a haber mayoría parlamentaria, o al menos eso podemos decir al día de hoy. Nadie nos puede garantizar que lo vaya a ver o se vaya a dar. Es lo más útil es votar a quien realmente te convence y te gustaría ver en el Parlamento. Es así de simple. Ya, y no es una cuestión, hay tres partidos, solamente tres partidos que están haciendo campaña para presidente, y el Partido Colorado en parte por egocentrismo. Son Delgado, son Ojeda, son Orsi. Los demás están haciendo campañas para el Senado. Y Ojeda hace 2 semanas estaba haciendo campaña para el Senado también. Porque él tiene una sola lista al Senado. Si él no se mete en el balotaje y no lograba sacar su banca, quedaba en la calle. Sí. Entonces, Acá hay un tema que el otro día viendo las listas me sorprendió, capaz que a vos también, capaz que no. Sabiendo que Ojeda es el candidato a presidente del Partido Colorado, que vaya obviamente como senador, tiene una explicación fuerte, ¿no? Pero la explicación de que vaya como diputado también, eso no te da también una sensación de que la entrada disruptiva de Pedro Bordaberry genera cierto temor en la candidatura de Ojeda. yo creo que antes de Bordaberry ya estaba pensado eso, porque una cosa es ser el candidato a presidente y otra cosa es tener garantizado un salvoconducto que te lleve a senador. Pero en un partido que saca 3 o 4 senadores, vos tenés que garantizarte no quedar sin nada. Porque si sacás 3 senadores y los 3 senadores vienen por problemas más fuertes que tu única lista del Senado, vos quedás en la nada. Entonces, garantizarlo a nivel de diputado creo que le da la tranquilidad de que él en una Cámara va a estar. Sí sería un escenario bastante complejo para él, decir, no, era candidato a presidente y ni siquiera senador llegué. Ahí va también el cómo yo lo entendí, ¿no? La gran preocupación de él. Es que No nos olvidemos que el 80%, si no es más, del Partido Colorado se fue atrás de Bordaberry y está todo metido dentro de la 10 prácticamente. sí, la productora es testigo de que yo he dicho que él está preocupado. Que una cosa es lo que él puede decir para los medios de yo quiero ser presidente, y otra cosa es ni siquiera sé si mi lista me va a sacar senador. Me pongo un salvoconducto en diputados para no quedar en la nada. Para que vean que mismo los candidatos a presidente saben que es trascendental lo que pasa este 27 de octubre a la hora de elegir las cámaras. Venir y decir, y acá voy a poner un ejemplo, a mí me gustaría muchísimo que gane Vega. Me encanta Vega en el Senado, pero ¿saben qué? Por voto útil voy a votar a Delgado para que no vuelva el Frente Amplio. Estás tirando tu voto a la basura. ¿Por qué? Lisa y llanamente, porque votando a Vega o votando a Delgado, no estás votando a Orsi, estás votando tu representación en el Parlamento favorita, y en el balotaje, si preferís votar a Delgado, lo votarás. ¿Está? Pero
esta terminología del voto útil también lo hablaban algunos de nuestros invitados. Termina llevando a la sociedad a una fragmentación, a una ruptura que es dos bandos. ¿Está? Dos bandos, A o B, y creo que la vida parlamentaria y las democracias representativas son mucho más vivas que eso y terminan generando mucha más riqueza en lo que es el debate parlamentario, que se ha ido perdiendo en parte por esta reforma del balotaje. Reforma del balotaje que nos invita a cerrar el tema y a mandar al corte para volver con más punto crítico ahora en unos instantes. Quédense por ahí y si no, vayan a las redes de Punto Crítico a ponerle me gusta y campanita a nuestros canales. Seguimos con Punto Crítico todos los martes 18:30 en Radio Fénix 13:30 del dial AM. Nos pueden escuchar por su página web en vivo también, radiofenix.com.uy. Si no, descargarse la aplicación del Play Store Radio Fénix 1330M para acompañarnos a nosotros y a todos los demás programas de la emisora. También tenemos el WhatsApp 099-482-376 para enviarnos mensajes, como nos envían todos los programas por suerte. Y si no, tenemos Spotify, Punto Crítico Uy, el Twitter, ahora X, así que tenemos cuenta de X, @Punto Crítico Uy. En YouTube también somos Punto Crítico Uy. Y en Instagram, adivinen cómo somos. ¿Cómo somos? Punto Crítico Uy. También está bueno poder tener el mismo usuario y nombre en todas las redes para tener cierta coherencia. Así que nos pueden seguir por allí, pueden ver los programas on demand, videos vinculados a lo que hablamos en los programas y algunas de las entrevistas más destacadas que hemos tenido, porque hemos tenido, ayúdenme a repasar, Daniel Olesker, Gonzalo Reboledo, Nicolás Quintana, Gustavo Salle, Pérez Banchero y hoy, en unos minutos nada más, Eduardo Lust, nuestro tercer candidato a presidente, que bueno, está peleando ahí, está dando una lucha sin cuartel para, no sé si decir permanecer, porque no permanecería en la Cámara de Diputados, sino que entraría por un partido distinto al que tuvo una banca en este periodo. Recordemos que Lust llega a la vida política de este periodo como parte de Cabildo Abierto y termina rompiendo tras determinadas decisiones y funda lo que se conoce como Partido Constitucional Ambientalista. Tiene puntos de contacto con las reivindicaciones de varios partidos chicos. Él está en contra de los contratos secretos, como a priori están todos, hasta que después los tienen que hacer, y critica algunas decisiones de esta coalición actual de la que él supo formar parte, pero se reivindica afuera. Sí, yo lo que estaba revisando ahora, tenemos 3 mensajes, elegí 3 mensajes para poner sobre la mesa y estaría bueno, hay 2 que van de la mano con lo que veníamos diciendo, hay otro que se ve que es asiduo, escucha. Tenemos a Norma del Parque Posadas que dice: Ojeda no tiene futuro con Bordaberry dentro del Partido Colorado. No sé qué opinás vos de este No seas mensaje. mala, Norma, no seas mala. Siempre va a haber algún gimnasio abierto. Después tenemos a Silvia o Silvina, perdón, del centro. El Fano está haciendo campaña con fuerza y eso puede hacer que pierda. ¿Ah? Eso es más o menos algo bastante Sí, eso es cercano a lo que opinión. venimos diciendo nosotros. Si usted se acerca a menos de 100 metros de cualquier comité, va a escuchar esa opinión, se lo puedo asegurar, porque realmente hay cierta desconexión, y quiero marcar muy claro cuándo. Hay cierta desconexión con la base militante en el momento del anuncio del eventual ministro de Economía en caso de ganar Orsi. Hay ciertas dificultades, está muy complejo el panorama para tratar de conectar a la masa militante con la cúpula. Que algunos se enojan cuando digo cúpula, muchos se enojan cuando digo cúpula, pero sí, hay cúpula y no podemos andar negándolo por ahí. Siempre hay mesa chica.
Tengo para leer el último de los 3 mensajes que elegí. Horacio de los Cerrillos dice: gane quien gane, se debe bajar el costo de vida y mejorar la seguridad. Se ve que... Parece mi padre. Gane quien gane, tengo que ir a laburar el lunes. Y sí, claramente. Pero Ojo, yo lo que digo es que estos 2 puntos que toman, costo de vida y seguridad, son 2 temas que han tenido cierto trasfondo real y que son lo que prácticamente terminan definiendo, ¿no? O sea, la gente vota muchas veces con el bolsillo y en base a qué tantas medidas de seguridad o propuestas de seguridad puede haber sobre la mesa, ¿no? sin duda, acá teníamos a Pérez Banchero en el programa anterior que hablaba Que de que el eje que movía a su partido era, bueno, bajar el costo de vida de nuestro país. sí, bueno, y en lo que respecta a la otra parte de la pregunta, el tema de la seguridad va muy de la mano con el tema o con el plebiscito de los allanamientos nocturnos. O sea, por algo se hizo y se propuso por parte del Ejecutivo, se lleva adelante y hoy por hoy vamos a tener que encontrarnos frente a esta opción por el sí, que es la papeleta amarilla, ¿tá? Este 27 de octubre, también, como venimos diciendo en varios programas, la papeleta blanca es la del sí por la seguridad social. Sí, acá voy a introducir un nuevo concepto porque usted vio que el mundo evoluciona y Uruguay llega a las cosas un poco más tarde, pero llegan. Y lo que se está haciendo en este momento, que se hacía mucho en redes y que llegó un poco a Uruguay de forma rupturista en la última elección, es algo que se conoce como tracking, que es, no hago una encuesta de 1000 personas en un lapso de 15 días y publico los resultados, sino que hago encuestas diarias de 100 personas y contrasto los resultados a lo largo de los días, consiguiendo lo que se dice tracking, que es el nombre en inglés, pero es un rastreo, básicamente, que va mostrando la intención de voto todos los días. Esto termina en una encuesta de 800 personas, contando el diario y los últimos 7 días, 800 preguntas, y va mostrando evoluciones de una forma bastante más precisa que las encuestas paralizadas, digamos, que se hacen en cierto tiempo y decir, esto fue en esta quincena. No, esto es diario. El tracking está mostrando un fortalecimiento de Ojeda, mientras que está mostrando cierta debilidad y cierta caída en lo que es la evaluación del Frente Amplio. Pero como le decíamos hace unos minutos nada más antes de mandar al corte, hoy tenemos nuestra tercera entrevista con un candidato a presidente, esta vez del Partido Constitucional Ambientalista, que se está terminando de preparar, así que no lo quiero presentar ya. Contábamos un poco el marco de lo que era tu llegada primero como parte de la coalición y de Cabildo, y luego, bueno, un poco tu periplo saliendo de esta agrupación, pero nos vas a contar mejor vos ahora. Bienvenido, Eduardo Lust. Bueno, muchas gracias y perdón la hora. No hay problema, las puertas y los micrófonos están siempre a disposición. Sí, pero hay que ser respetuoso del tiempo. Yo me disculpo porque estamos trabajando, somos 7, 8 personas, ensobrando 8.000 sobres. Los de los circuitos, Los de digamos, los circuitos, porque hay ensobrado para las claro, actividades y hay ensobrado legal para que cuando abran los circuitos de todo el país cuenten con las listas del partido. Entonces estamos en esa actividad y es un trabajo artesanal, gente quiero, amiga. Quiero hacerle una recomendación. Háganlo con balanza. Sí. Porque hay mucha gente que lo cuenta, pero no, teniendo el botoncito, sabiendo cuánto pesan las listas, se 137 gramos. Bien. Ya En esta época, totalmente todos los partidos. El tema balanza. Todos los Se partidos. nos sugirieron hoy, una amiga dice, hay unas balanzas de cocina que son digitales. Exacto. Tenés que pesar entre 137 y 135, entonces facilitó enormemente. ¿Vio? Muchos partidos pasan por ese periplo de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Contar. La verdad de verdad, contar las listas o pesarlas reduce de 12 horas a 4 horas de trabajo y es un buen pique. Así y que el plazo vence el lunes. Están a contrarreloj. Estamos en contrarreloj, no porque nosotros nos hayamos quedado, sino por las imprentas, que están como en zafra. Entonces, para cumplir con todo el mundo, le hacen 40.000 firmas a uno, listas a uno, 80.000 al otro, y así van alternando. Pero bueno, son las reglas. Bueno, Luz, cuéntenos más o menos por qué toma la decisión de iniciar su partido propio y algunas de las propuestas que tiene en caso de ser reelecto como diputado. Bueno, el partido propio fue, yo entré en Cabildo Abierto,
que siempre le agradezco la oportunidad. Después de muchos años de militar en el Partido Nacional, nunca tuve una militancia activa porque no quise. O sea, no es que no tuve oportunidad. O sea, dediqué mis horas a mi familia, con hijos chicos. Si hubiera empezado en la juventud, hubiera perdido muchas horas. Y no me arrepiento ni juzgo al que lo hace, no. Son opciones. Entré en Cabildo Abierto. Salí electo diputado en forma, yo diría, sorpresiva, porque... ¿Se lo esperaba ser electo diputado? No, porque nosotros, la agrupación que me llevó a mí a la Cámara es una agrupación que en la elección interna, cuando Cabildo sacó 57.000 votos, ellos habían sacado 600. O sea que prácticamente no tenían chance. Pero a uno de ellos se le ocurrió invitarme a mí. Bueno, yo estaba en una actividad académica, recuerdo, y salí y había gente en la vereda y eran ellos. Entonces me dijeron, mirá, somos aquí y allá. Resolvimos entrar cuando faltaban prácticamente 25 días para las elecciones. Yo, por ejemplo, salí diputado por Montevideo, vivo en el Pinar y voto en el Pinar. Por lo tanto, yo no me voté porque no tenía lista donde yo voté a Cabildo, pero no me voté a mí. Mis hijos tampoco, porque ya estaba cerrado el traslado de credencial. La noche de la elección yo me fui a dormir. Sin saber que era diputado. Sin saber, y a las 4 de la madrugada me llama una persona de Cabildo y me avisa que salí electo diputado. Entonces fue medio sorpresivo. Después me preguntaban quién iba a trabajar conmigo. Yo le dije, la verdad que no sé. Porque todos los diputados cuando arrancan... Capaz que no estaba ni pensado. No estaba ni pensado, y cuando arranca una campaña ya tienen sus colaboradores apalabrados. Y yo le dije que no, pero yo le había dicho algo antes a Cabildo, que un poco curioso. Cuando yo me presenté, le hablé un poco de mí para que Cabildo supiera la persona que iban a incorporar. Y entre otras cosas le dije que si yo llegaba a salir electo, que tenía poca chance, nadie de Cabildo trabajaba conmigo. Y si a ellos les parecía inconveniente, no había ningún problema y yo no me presentaba. Me dijeron que no, que cada cual elegía su equipo. Y yo dije eso no porque tuviera nada contra Cabildo, sino porque mi perfil, yo tengo una concepción jurídica del gobierno, que es un poco particular. Entonces tener una persona, buena gente, simpático, con todas las cualidades, pero que no tuviera ese perfil, no me sumaba. Salí diputado, me desempeñé, hice mi tarea, y llegó un momento que Cabildo empezó a redactar proyectos o tener reuniones de bancada donde anunciaba la presentación de determinados proyectos que eran muy incompatibles con lo que yo desde el año 93 enseño en la facultad. Entonces me pareció un poco hipócrita conmigo mismo, es decir, desde el año 93 digo que esto es una botella de agua mineral, y ahora porque Cabildo le conviene que sea una botella con té, tengo que decir que es de té, entonces no me va a salir. Me reuní con las autoridades de Cabildo, le planteé el problema, le dije que renunciaba, o sea, no le di opción, y me quedé con la banca. Yo un año antes había renunciado por un incidente interno que hubo, pero que no influyó en esta decisión, a la banca y al partido. Y ellos me habían dicho que no. En esa circunstancia yo entendí que debía tener ese gesto. Bueno, esta vez entendía que no. El propio general Manini dijo, tal vez fue lo mejor para las dos partes, ¿no? que Luce fuera. Y con respecto a la banca, dijo, la va a necesitar para su carrera, su compañía. O sea que fue como el primer impulso, capaz. Exactamente. Y después llegué al escritorio y bueno, en la soledad del gabinete, como dice Roa Bastos, un escritor paraguayo, que escribió la biografía de Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador eterno, ¿no? Tuvo 50 años dictador en Paraguay, que lo puso preso de Artigas. Y Roa Bastos decía que, el escritor decía que Rodríguez de Francia tomaba las decisiones en la soledad del gabinete. Siempre me quedó esa frase, muy interesante me parece. Y me senté en el escritorio, era un 8 de febrero, y entró una persona que trabaja conmigo y me dice, bueno, ¿ya hablaste con Manini? Sí, que no, todo bien. Le digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y me quedé ahí como un minuto y digo, vamos a hacer un partido. Total, no perdemos nada. Y bueno, y así fue. Empezamos a hablar del partido, recorrimos todas las etapas, sorteamos todas las etapas con éxito, hicimos la lista, pasamos la interna, hicimos el congreso, que era lo más difícil, reunir más de 300 personas un domingo al mediodía de invierno en Montevideo.
Y bueno, y de 28 partidos que había con chance de llegar a octubre, en enero del 24, en la Corte Electoral, 28 partidos, hoy quedamos 11. Somos uno de los 11 partidos y bueno, vamos a ver cómo nos va en octubre. Hay algunos, nosotros hablábamos de que muy pocas personas, de hecho 2 y tal vez 3 con un poco de voluntad y de ceguera están haciendo campaña para ser presidente. Claro. La enorme mayoría está haciendo campaña para entrar en la Cámara. Y el Partido Ese es el caso Constitucional, nuestro. el partido, pero ustedes lo hacen sabiendo que van a eso. Hay algunos que fingen demencia y dicen yo quiero ser presidente. Sí, es imposible. Y en función de eso, la gente busca otra respuesta de Luz. No busca qué va a hacer si es presidente, sino que busca, bueno, qué va a hacer en la Cámara. La pregunta es, viniendo de Cabildo, ¿es otra banca para la coalición actual de gobierno, pero con otro nombre? Por otro lado, pueden preguntar, ¿es una banca para aliarse con el Frente Amplio o es una banca con una agenda propia que quiere marcar determinado perfil y que quiere decir, soy capaz de votar con los comunistas como con el general Manini? Depende siempre el fondo de lo que se tenga que estudiar. ¿Cuál es la postura? Porque hay partidos que dicen, sí, yo, si bien este es un partido chico, vengo a esto, otros que vienen a otra cosa. ¿A qué viene el Partido Constitucional Ambientalista que está luchando por ingresar en la Cámara? Claro. Bueno, nosotros, yo le digo honestamente, yo le decía algo muy, muy particular. Todo el mundo se mueve por interés y eso está bien. Si no fuera por el interés, el mundo no existe. Yo estoy acá por interés, por un interés positivo. Y ustedes me invitaban a mí, dice, vamos a invitar a Eduardo por interés, sin buscar nada material. Eso, lo que si tiene algo. Lo que Gamarra, el profesor Gamarra decía, el dolo bueno. El dolo bueno es cuando el vendedor te dice, esta es la mejor camisa, y no es. Pero te lo dice para que se la compre. Entonces, nosotros entramos en Bolivia, yo ya lo he dicho, grandes, como dicen los argentinos. Con una vida, con altibajos, con buenas y malas, recorrida. Con hijas grandes y un hijo grande, encaminados, no por mí, ya estaban encaminados de antes. Entonces, la biografía de Pablo Neruda se llama Confieso que he vivido. Entonces, con esa mentalidad nosotros dijimos, vamos a hacer un partido que no persiga el bienestar material, o sea, porque las condiciones básicas para vivir bien yo las tengo. Yo no soy rico, pero no me quejo, vivo. Entonces, el partido nuestro viene a tratar de mantener la banca en el Parlamento. Para eso se necesitan más de 25.000 votos. 25.000 votos en una elección mano a mano son muy importantes. Y desde que nos fuimos de Cabildo, nosotros nos mantuvimos con libertad de acción. O sea, hemos votado con el Frente, en contra de la coalición. Hemos votado con la coalición, en contra del Frente. Hemos votado solo. Por ejemplo, la ley de operador inmobiliario se votó por unanimidad, excepto el voto nuestro, voto en contra. Es decir que nosotros tenemos esa libertad y a esta nueva etapa vamos con la misma mentalidad. Yo le digo, este gobierno ha hecho muchas cosas buenas, que incluso yo le digo a los blancos, ustedes la tienen, no la dicen, yo no se lo voy a decir, pero lo tienen que decir ustedes. Cosa que le ha resuelto problemas a miles de personas. Y cuando digo a miles de personas, le digo a miles de personas. Por ejemplo, hoy salió la noticia que 17.400 personas resolvieron su tema con la UR. Es una noticia que a nadie le va a importar, pero son 17.000 personas que resolvieron en un tema que venía desde mucho tiempo y este gobierno dijo, que hace 40 años que paga, olvídese. No Eso sé. Es lo de que salió campaña de bien público del Banco Hipotecario, ¿no? Exactamente. Sí. Después, 145.000 personas resolvieron 170.000 deudas. Con eso de las deudas hasta 100.000 pesos, que hay plazo hasta el 15 de noviembre, usted entra en internet, pone ahí, ya le resuelve el tema. 145.000 personas, que capaz votan al Frente Amplio, pero son cosas reales. Entonces, no voy a enumerar eso, no tenemos tiempo. Este gobierno ha hecho cosas muy buenas, pero ha hecho cosas muy malas. Esas cosas muy malas que este gobierno ha hecho porque cree que son buenas, o sea, ellos está bien que lo hagan, es lo que hace a nosotros salirnos de todo el esquema porque todos son iguales. Hay un pasaje de una poesía que dice, no hay diferencia entre terrón y loza.
Entre el Frente Amplio, Cabildo Abierto, el Partido Nacional, el Partido Colorado, sobre todo el Partido Colorado, cuando entre usted estaba hablando del candidato Ojeda, que dice, soy el candidato que habla de ambiente, y el peor enemigo del ambiente del Uruguay es el Partido Colorado, es el enemigo número uno del ambientalismo, por su historia. Entonces, bueno, que diga que habla del ambiente me parece una cosa curiosa. Pero todos esos partidos que le nombré, del Frente Amplio, los blancos, los colorados, el Partido Independiente, no creen en el tema ambiental, no les interesa. La prueba está que Uruguay es el único país de Occidente que no tiene delitos ambientales. El Frente Amplio tiene un proyecto extraordinario del año 2015, va a cumplir 10 años, es lo mejor que yo he leído, no lo pudo aprobar el Frente en su periodo, no se pudo aprobar ahora. Los grandes emprendimientos industriales, comerciales que vienen desde el extranjero anuncian su llegada y el gobierno dice que se va a instalar, cuando todavía no se sabe ni quién son, de dónde vienen, qué hacen, sin permiso ambiental. Me acuerdo de la frase casi bíblica del presidente Vázquez, el tren se hace o se hace. Cuando recién empezaban los estudios y el tren podía pasar por el medio de 18 pueblos, como terminó pasando. Entonces, eso a nosotros nos diferencia mucho de los partidos. El proyecto que vos decías del Frente Amplio con tendencia en el ambiente y demás, en caso de que vuelvas a ser reelecto, si se presenta nuevamente, ¿tendría tu apoyo, por ejemplo? Lo que pasa es que el Frente no lo llevó adelante. El Frente lo redactó en el año 15, lo presentó. En caso de que alguien lo saque del cajón y diga... Es que lo saco yo. Ahí está. El Frente, de una actitud de generosidad, me dijo, mira, este es el mejor proyecto. Perfecto, entonces una de tus líneas de campaña es revivir ese proyecto para ver si... Revivir muchos proyectos. Yo presenté proyectos, por ejemplo, para derogar los contratos secretos. Derogar el contrato secreto Ahí tenés puntos en común con, por ejemplo, Salle. Sí, claro. Derogar el contrato, yo trabajé mucho con Salle en tiempos pasados, en temas comunes. Derogar el secreto es derogar un inciso de un artículo. Es media hora, es nada. No hay que reformar la Constitución, nada. Hay una ley que dice que el Poder Ejecutivo podrá decretar que determinadas actividades sean confidenciales, secretas o reservadas. Y ahí define el secreto de esto, el reservado. Modificando ese artículo, ya está. No tuvo ordenamiento. Presenté un proyecto que para mí fue el proyecto más importante del periodo, que fue el pasaje que nadie se enteró, que se aprobó un diputado, sin perjuicio de lo cual nadie se enteró, porque es un tema que no interesa. Las 840.000 hectáreas de monte indígena que hay en el Uruguay las administra el Ministerio de Ganadería, que hace un buen trabajo. Pero el Ministerio de Ganadería es un ministerio de producción. Entonces, si tienen que sacrificar algunas hectáreas de monte indígena en aras de plantar pino, la va a sacrificar. Ahora con el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú, pues eran 200 hectáreas de monte indígena. Entonces nosotros quisimos pasar ese monte al Ministerio de Ambiente, porque en el mundo el monte indígena lo administra el Ministerio de Ambiente. Sería lo más lógico, acertado, ¿no? Bueno, te cuento porque fue una cosa curiosa. Trabajé 2 años con ese proyecto. Todo el mundo fue, el ministro de Agricultura, el doctor Matos en contra, el ministro de Ambiente, Bouvier a favor, Peña, el ministro Peña como estaba vivo también lo defendió mucho. El sindicato de trabajadores de ganadería, el sindicato de trabajadores de ambiente, la academia, ambientalistas como el doctor Gudinas, que si uno pone Google le va a decir que es uno de los 20 referentes iberoamericanos en materia ambiental. Todos apoyando. Llegamos a fin de año y para hacerla corta, nunca se puso en el orden del día. Entonces cuando yo me enojé, entre comillas, porque yo no me enojo, a mis amigos de la Cámara de Diputados le dio cierta remordimiento. Dijo, vamos a hacer una sesión especial para aprobarle el proyecto a luz. Y hubo una sesión de la Cámara de Representantes fuera del periodo, casi a fin de año, especial, que se votó casi por unanimidad el proyecto. Y cuando salimos de sala, que yo me quedé muy contento, me dijeron, te lo votamos porque sos buena gente. Una palabra me dijeron eso, pero en el Senado te lo vamos a bochar. Pero acá te lo aprobamos porque has trabajado mucho y nos da pena. Entonces en el Senado lo archivaron al otro día. El discurso de Cabildo, por ejemplo, contra las grandes multinacionales y eso, por ejemplo, el permiso ambiental a UPM se lo firmó Cabildo Abierto. El director nacional de Medio Ambiente es una persona
yo lo conozco, tuve mucha amistad con él, la mano derecha de Manini. La esposa de Manini, la ministra Irene Moreira, era ministra de Ordenamiento Territorial, una materia. Entonces, los únicos, ahí como dice Ojeda, el único que habla de ambiente, yo puedo decir que el único que habla y actúa somos nosotros. Y eso es lo que nosotros aspiramos. Ajustar la administración a la Constitución, que es un tema un poco árido, pero que es extraordinario cuando uno lo baja a tierra. Es decir, nosotros sostenemos que hay un apartamiento del sistema político desde Sanguinetti en el año 85 a hoy del mandato constitucional. Voy a forzar un poquitito para que puedas opinar sobre todo el ajuste del sistema o tratar de ser un luchador en contra de que lo político pase por encima de lo jurídico y terminan saliendo cualquier paparruchada redactada, como se dice en la Facultad de Derecho. La doctrina Mujica. La defensa del ambiente, viene de antes igual, sí, la sí. defensa del ambiente de una forma efectiva y real, como con algunos de los proyectos que contabas, y aquel que quiere votar al Partido Constitucional Ambientalista y que ya decidió, voy a poner a Lust en la urna, ¿qué hago con los plebiscitos? Bueno, ese es un gran tema. Mañana en la Facultad de Derecho hay 2 jornadas académicas muy importantes en homenaje a la Corte Electoral porque cumple 100 años. Los plebiscitos que están ahora en marcha, el del PIC-CNT, el de Cabildo Abierto, son muy malos. Yo diría que en la historia de los plebiscitos uruguayos es lo peor que le ha pasado al Uruguay. Pero no por las consecuencias económicas del plebiscito, que a mí la verdad no las entiendo. No sé si cuestan 3 puntos del PBI o 4, si el déficit fiscal. No, es que son los argumentos que manejan todos los candidatos. Hay un argumento que nadie maneja. Y ahí está la importancia de la Constitución. Cuando yo digo que el partido constitucional tiene que estar, date cuenta que todos hablan de que si se aprueba este proyecto, lo que va a pasar con la plata, con esto y lo otro, toma canudo, puede ser cierto. Pero nadie habla que si se aprueba este proyecto es el fin de la República. Se termina el Estado de Derecho en el Uruguay. Incluso yo sugerí cambiar el primer artículo de la Constitución que dice... la República Oriental del Uruguay es la asociación de todos sus habitantes comprendidos dentro de su territorio. Esa es la definición. Yo digo, hay que sacar República, hay que poner la Oriental del Uruguay es la asociación de todos sus habitantes, porque no hay en la historia nacional hay un antecedente, pero como no prosperó, la gente se olvidó. Pero yo en aquel momento ya advertí. En los 24 plebiscitos que tuvimos en el Uruguay, nunca hubo un plebiscito retroactivo. Vos podés proponer cualquier cosa para un plebiscito. Incluso podés proponer que el Uruguay sea una teocracia, un gobierno gobernado por la religión, por un sacerdote. Pero nunca, entonces se aprueba y a partir del 1 de enero que arranque. Pero un plebiscito que reforme un sistema jurídico del año 90 como el del PIC-CNT o del año 2002 como el de Cabildo es inadmisible. Y la responsabilidad es de la Corte Electoral. O sea que Luz no ensobra ni la papeleta blanca ni la papeleta amarilla y lucha tienen presencia nacional, imagino. Sí. Luchan por, su objetivo más lógico en este momento es la diputación en Montevideo o en Canela de Montevideo. Y nosotros tenemos más chance en Montevideo que en otro departamento. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por venir, estamos atentos a próximas entrevistas. Ojalá, ¿por qué no? Con el diputado Eduardo Lust en la próxima. Y díganos un número de listas para saber... Es el mismo número en todo el país, la 1187. 1187 del Partido Constitucional Ambientalista. Muchísimas gracias por venir. Estamos atentos a próximos encuentros. Y por acá cerramos este episodio de Punto Crítico y le damos pase a nuestros compañeros.